Muchas gracias. Lo voy a leer para ceñirme al tiempo, ¿vale? Yo voy a hablar del combate contra las desigualdades, reconocerlas para abordarlas. La diversidad es algo inherente a la especie humana. El sexo, el género, la raza, la clase social, la edad, las capacidades, las limitaciones físicas y psíquicas, las creencias, son solo algunas de sus manifestaciones. En los últimos años, esta evidencia se ha convertido en una perspectiva para observar, entender y gestionar las sociedades a diferentes niveles, atendiendo especialmente a las dinámicas de exclusión e inclusión basadas en estas diferencias. Así, la inclusión es una necesidad imperiosa que responde a valores fundamentales de justicia y equidad. Todas las personas, independientemente de nuestras condiciones, deberíamos ser miembros activos, contribuyendo con nuestras ideas, conocimientos y habilidades y con el derecho a participar plenamente en todos los aspectos de la vida privada y pública. La inclusión, por lo tanto, no solo es un derecho fundamental, sino también una expresión de respeto y reconocimiento hacia la dignidad humana de todas las personas. Mediante la implementación de medidas de accesibilidad e inclusión y la planificación adecuada, es posible identificar soluciones efectivas a muchas de las situaciones de discriminación que generan las desigualdades. Pero primero hay que querer reconocerlas y ser conscientes de ellas. Sin lugar a duda, nos iguala el hecho de existir y aún más la evidencia de que todos moriremos algún día. Pero aunque parezca evidente desde la perspectiva del realismo existencial, la realidad es que vivimos rodeados de grandes desigualdades. Y aunque el hecho de existir nos iguala en dignidad, ya desde el mismo instante de nuestro nacimiento, algunas personas lo hacemos con numerosos privilegios y, consecuentemente, derechos y oportunidades, mientras que otras muchas quedan directamente excluidas de derechos, privilegios y, como consecuencia, de oportunidades. Mientras defendemos la riqueza de la diversidad humana, paralelamente, algunos nos encontramos trabajando a diario para combatir la discriminación generada por esas diferencias en el punto de partida y por otras generadas por algunas de esas personas privilegiadas para mantener su propio estatus social. La historia 12 de las 22 historias clínicas de realismo existencial, la de Ricardo y la Reina, es la que me ha llamado la atención de entre todas, porque Ricardo no tiene prejuicios, algo con lo que nos encontramos a diario en muchas situaciones discriminatorias. Él es capaz de ver lo que le une o le iguala a la Reina por encima de lo que le separa. Pero más tarde, al llegar a casa y ver las noticias, se da cuenta de que ambos viven con ciertos privilegios, mientras que hay muchas personas que no tienen lo más básico y esencial para una existencia digna que les permita palpar y vivir en primera persona el gozo de existir. A través de esta historia podemos percibir que las personas no siempre están en el centro. Ricardo se cuestiona cómo conseguir que esas personas que viven la discriminación en primera persona sientan que vale la pena existir. Pensemos ahora en personas refugiadas, migradas sin papeles, las que migran por precariedad económica, por sus ideas políticas, por vivir su género fuera de la norma, en las que viven con alguna discapacidad, etc. ¿Cómo pueden experimentar el gozo de existir si viven sin las necesidades o derechos más básicos cubiertos? Lo que me ha permitido vincular esta idea con el trabajo que hacemos es pensar desde dónde miramos esa realidad y cómo la miramos. ¿Qué lazos nos ponemos a la hora de trabajar por los derechos básicos de todos esos colectivos estigmatizados, discriminados y en total situación de desigualdad? El primer paso es que nos podamos mirar y reconocer como iguales por el mero hecho de ser existentes, pero para ello hay que dejar de lado la posición social, los roles que nos han sido asignados, los resentimientos históricos, el miedo a perder nuestra identidad, las creencias erróneas sobre los demás, los prejuicios, los estereotipos y una larga lista de actitudes que nos impiden esa mirada. Solo ese cambio de mirada es una compleja labor de transformación social. La diversidad es inherente a la especie humana, pero el problema a menudo no son las diferencias que conlleva esa diversidad, sino las jerarquías sociales establecidas y, en algunos casos, el abuso de poder de los mejor posicionados y la nula intención de ceder privilegios a las personas más desfavorecidas. En el ámbito social, estamos trabajando e incorporando cada día más la teoría de la interseccionalidad, un término acuñado en 1989 por la activista y académica Kimberly Williams Crenshaw, abogada y profesora universitaria norteamericana. Actualmente es una herramienta que nos habla de las experiencias de desigualdad y discriminación o de privilegios que se configuran a partir de la relación entre diversas categorías sociales como el género, la etnia,
la clase social, la preferencia sexual, la edad, la religión, las capacidades, etc. No es una suma de opresiones, sino la intersección de diferentes ejes que genera realidades específicas. En base a esta teoría estamos formando a profesionales para llevarla a la práctica en centros educativos, organizaciones, entidades sociales y profesionales de las políticas públicas y de los servicios de las diferentes administraciones. El objetivo es favorecer la inclusión de todas las personas y la equidad, para que cada persona tenga aquello que necesita, porque no todas las personas, como bien decía Francesc, no necesitamos lo mismo, una vez cubiertas, por supuesto, las necesidades básicas. Enumero a continuación algunos proyectos de cómo llevar a la práctica la aplicación de esta teoría para que nos situemos. En primer lugar, por ejemplo, la Guía Igualdades Conectadas, que es un material elaborado por técnicos y técnicas del Ayuntamiento de Tarrasa, junto con otros profesionales, para incorporar un cambio de mirada en el diseño de esas políticas locales, teniendo en cuenta a todas aquellas personas que no cumplen las características estándar de la mayoría y en las que se entrecruzan diferentes ejes de desigualdad. Por ejemplo, pensemos en ser mujer, migrante, pobre y tener una discapacidad. En el ámbito educativo hay otro proyecto que destacamos, que es el programa Escuelas para la Igualdad y la Diversidad, creado por el Ayuntamiento de Barcelona a partir de una medida de gobierno para la implementación de la prevención de discriminaciones en temas de género, diversidad cultural y diversidad funcional. Otro ejemplo muy diferente es una checklist para entidades y personas que diseñan actividades extraescolares con el objetivo de garantizar la equidad de esas actividades y del acceso a esas actividades. Y como último ejemplo, un proyecto más artesanal, que es Vínculos para la Diversidad, que es una experiencia de acción comunitaria, de creación propia, que le da mucha importancia a cómo nos miramos y desde dónde nos miramos. Es un proyecto que nos permite dejar nuestros roles sociales detrás de la puerta y mirarnos a los ojos para reconocernos a través de dinámicas participativas. Aplicamos una estrategia para desmontar los estereotipos entre personas diversas a través de espacios de encuentro igualitario y el planteamiento de objetivos comunes. El grupo participa en la toma de decisiones de las cuestiones que les conciernen y procuramos garantizar y respetar los principios de igualdad, de derechos y deberes para todas las personas, el reconocimiento de la diversidad y la interacción positiva. En el documento más extenso que encontraréis colgado en la web hay más detalle de estos ejemplos. Y para acabar y no alargarme, me gustaría poner algunos ejemplos muy sencillos de algunas dimensiones donde se puede aplicar esta teoría de la interseccionalidad de forma como muy fácil y sencilla que podemos hacer cualquiera de nosotros. En primer lugar, en el lenguaje, que es muy importante porque construye la realidad. Os recomiendo usar una guía de comunicación inclusiva y practicar mucho. Hablemos de ciudadanía y no de ciudadanos, de alumnado y no de alumnos, de profesorado y no de profesores, de personas y no de hombres. Otra aplicación puede ser en los espacios de representación. Facilitemos que también tengan voz aquellas personas más vulnerables en todo aquello que les afecta directamente, como leyes, normas, proyectos sociales, etc. Generemos espacios respetuosos y amables y, si es preciso, controlando los turnos de intervención y haciendo una distribución equitativa del uso de la palabra. La tercera aplicación puede ser en el fomento de la participación, facilitando su acceso a las oportunidades, de manera que podamos normalizar que una mujer racializada sea maestra y no sea confundida con una cuidadora doméstica, que un joven negro sea miembro de la Guardia Urbana, por ejemplo, y no la persona a quien continuamente se le piden los papeles, o que permita a una joven musulmana explicar las noticias de televisión luciendo su hijab. Otra acción práctica es visibilizar las situaciones discriminatorias en cualquier ámbito donde se produzcan, tanto si es escolar como social o profesional, y también sus consecuencias. Léase racismo, homofobia, machismo, clasismo, etc. Hay que educar, sensibilizar y sancionar los comentarios, acciones y actitudes discriminatorias, y no intentar quitarles importancia. Y por último, y no menos importante, redistribuyendo y redecorando espacios, utilizando imágenes que visibilicen la diversidad y velando para que los espacios sean accesibles e inclusivos y adaptados a todas las personas y a sus necesidades. Y en función de nuestras posibilidades, nuestro posicionamiento, nuestra actividad, podemos definir otras muchas dimensiones. Si queremos responder a criterios de inclusión, con una estrategia coherente e inteligente, es necesario crear entornos más justos, equitativos y enriquecedores para todas las personas.